y por supuesto el abogado de este programa, mi querido Juan Luis Montero. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, tu auditorio. Y bueno, pues un tema muy importante. Mira, los juicios orales, que así lo conoce la sociedad, para no llamarle sistema acusatorio y entrar en términos jurídicos que a veces no nos hacen comprender la realidad. Los famosos juicios orales, estos que se implantan hace unos años y que, bueno, pues versa en precisamente darle una forma diferente, ¿sí? Jurídicamente hablando, a los procesos que se venían dando en este país. Entonces viene esta innovación, viene que obviamente en otros países tiene éxito, es decir, no estamos descubriendo el hilo negro al implementar los juicios orales. En otros países ya por años este sistema pues se ha ido perfeccionando y tiene buenos resultados. Pero uno de los objetivos que se buscaba era que las personas acudieran al proceso en libertad y acudieran en voluntad también, es decir, sin temor alguno, que cuando se hiciera la imputación, la persona que iba a recibir la imputación no tuviera ningún problema de llegar al juzgado, presentarse ante el juez de control, que iba a controlar precisamente que todo se diera en un ambiente de protección de los derechos humanos y de protección de todas las normativas que puede implicar un proceso. Entonces, para esto se trató de que los delitos ya no fueran o tuvieran esta situación de poder llevar el proceso dentro de la cárcel, estar presos, ¿no? Entonces, aquel catálogo que teníamos de delitos graves, pues iba o tendría que ir a desaparecer para que la gente fuera a estas audiencias, se hiciera el conocimiento de la imputación y llevara su proceso. Y entonces, en principio había muy pocos delitos que merecían la pena la prisión preventiva oficiosa, es decir, de oficio, por estar establecido en la ley, tenías que llevar tu proceso interno. Y había la mayoría, es decir, hoy en este momento la mayoría de los delitos no merecen esa pena privativa oficiosa. Sin embargo, surge la prisión preventiva justificada. Y la prisión preventiva justificada hoy, de ser la última de las medidas cautelares que se tendrían que poner, que tuviera que considerar que efectivamente la persona se puede ir de la justicia, se puede obstaculizar o atentar contra los testigos y la víctima, y así ser la última de las razones para ponerla en prisión, hoy esto se ha pues, eh, destruido. Es decir, ya este principio de que la gente fuese por su propia voluntad, sin temor alguno, pues se elimina. Y hoy nadie quiere ir a una audiencia inicial, a una audiencia donde se le va a hacer una imputación. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público de entrada, por cuestiones personales, particulares, políticos, por lo que ustedes quieran, señala y solicita como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Y el juez, lejos de ir a la verdadera razón por la cual se imponga esta prisión, pues atiende a que tiene mucho dinero, entonces puede ir del país. Tiene dos domicilios, entonces hay cuidado, porque si tú tienes un domicilio en Estados Unidos y otro aquí en México, pues puede ser suficiente para que te lleven a prisión. Si tú tienes uno en Puebla, un departamento en Puebla, que a lo mejor te lo heredaron o lo compraste para cuando vas a Puebla y pues resides en la Ciudad de México, pero el Ministerio Público acredita que tienes dos domicilios, que no tendría nada de malo tenerlo, pues entonces eso ya va en contra del criterio para determinar que tengas que llevar tu proceso en prisión. Y bueno, y la forma en la que están justificando, pues va totalmente lejana a la propia ley, a lo que dice la ley y a la intención de la ley. Entonces, imagínate qué pena que hoy volvamos a la situación de que si te citan para poder llevar una audiencia y conocer tu imputación, pues mejor no vas. ¿Por qué? Porque no sabes si vas a regresar a tu casa o van a justificar tu detención por diferentes intereses y muy ajenos a lo que la ley dice. Y entonces viene este temor y viene el echar a perder un sistema, echar a perder toda una normatividad que buscaba precisamente el que gente se acercara al juez de control, que llegara a conocer su imputación. Y esto, la verdad, pues lo hemos visto también con varios asuntos públicos, pues hace que ahora la gente esté prófuga.
Y antes, pues presentabas un amparo y el amparo entraba al fondo y a lo mejor podrían resolver sobre tu situación respecto a una orden de aprehensión. Hoy, al considerar que la orden de aprehensión solamente es un medio que te lleva a la audiencia inicial, que te lleva a esa audiencia donde te van a hacer la imputación, pues entonces ya no entran al fondo y dicen es un medio de conductor, pues no te amparo. Y entonces tienes que ir. Y al estar ahí, pues mi delito no es de prisión preventiva oficiosa, pero el Ministerio Público va a pedir la justificada con todas estas situaciones absurdas que lo único que han hecho es destruir un sistema que pudiera haber sido muy exitoso en nuestro país y haber dado precisamente la naturaleza en el mismo, que era proteger tanto a la víctima, ¿sí?, como al imputado en cuanto a sus derechos humanos, y entonces tener confianza en que un proceso podría resolver una situación referente al imputado y a la propia víctima, Francisco. Es lamentable. Mi querido Juan Luis, tú lo has dicho con mucha claridad y la realidad de las cosas es que han pervertido, ¿no? De forma tremenda que estaba hecho de verdad para no tener las prisiones que tenemos, que son unos nidos de ratas y de corrupción. Estaban hechos precisamente para eso, ¿no? Porque la peligrosidad, pues, sin duda, de algunos delitos, pues tiene que ver con la persona que los comete. Pero aquí ahora se trata de las venganzas políticas y lo estamos viendo en todos los estados, ¿no? Lo estamos viendo en Puebla, lo estamos viendo en Veracruz, lo estamos viendo aquí con Rosario Robles. En todos lados tenemos ejemplos al respecto, ¿no? Y son los conocidos, pero imagínate ahora sí que cualquier hijo de vecino, cualquier radio escucha que también se llega a esa audiencia, pues el Ministerio Público la va a solicitar y la va a justificar. Es lamentable, como dice, se ha pervertido y creo que esto a los juristas, a los abogados, a la propia partición de justicia, pues creo que le viene muy mal y pues como siempre habrá que de repente volver a empezar, mi querido Francisco. Muy bien, pues mi querido Juan Luis, te mando un fuerte abrazo, un abrazo grande y estamos pendientes. Hasta luego.